Y un día me tuve que ir de Blagoenschew. Me tocaba el turno de despedirme de esta ciudad, del Óblast del Amur y del lejano oriente. Llegué con bastante tiempo a la estación. El tren estaba allí esperándome, la máquina haciendo maniobras y otra de vapor ornamentando a la estación. Blagoenschew no forma parte del recorrido tradicional del Transiberiano. Me había desviado varios kilómetros para conocer esta ciudad, ver el río Amur una vez más y observar cómo es vivir con una ciudad china al otro lado del río. El primer tren que partió desde Blagoenschew lo hizo el 5 de octubre de 1913. Este ramal no está electrificado como sí lo está todo el recorrido del Transiberiano. Las máquinas que llegan acá son diésel. Mi nuevo destino era Chitá, a casi 1800 kilómetros de distancia. Iba a ser el tramo más largo que iba a realizar, 37 horas, un día y medio. Iba a dormir y pasar 2 noches arriba del tren. Las personas lentamente comenzaban a llegar al andén de la estación. Durante la Primera Guerra Mundial, y especialmente la Guerra Civil Rusa, más del 60% de la red ferroviaria de Rusia y más del 80% de los vagones y locomotoras fueron destruidas. Tras la formación de la Unión Soviética, se abrió un nuevo capítulo en el desarrollo del ferrocarril. Después de la Revolución de 1917, los ferrocarriles rusos fueron nacionalizados y a finales de 1925 tenían una extensión de 75.000 kilómetros. En 1937, los efectos de la Revolución y la Guerra Civil habían sido superados y la inversión en ferrocarriles se convirtió en uno de los sectores de vanguardia de la economía soviética. Se dotó al parque de vagones de freno y de enganche automático, se electrificaron unos 1.500 kilómetros y se inició el empleo de la tracción diésel. Como resultado, el transporte ferroviario de mercancías creció 20 veces desde los 20 a 400 millones de toneladas kilómetros en 1941. Sin embargo, estalló la Segunda Guerra Mundial. En 1941, cuando la Alemania nazi invadió la Unión Soviética, los esfuerzos por potenciar el ferrocarril quedaron nuevamente detenidos. Subí al vagón y me acomodé para el viaje que me esperaba por delante. El tren arrancó. Una nueva ciudad me estaba esperando. Hasta siempre, Blagoenschew. El encanto de viajar en el Transiberiano no solo reside en conocer las ciudades y los lugares que vamos recorriendo, sino que gran parte de su mística está en lo que se vive y vemos desde arriba del tren. Esa experiencia, la del simple hecho de pasar horas y horas en sus vagones, hacen que este sea el viaje en tren más famoso del mundo. Pronto comenzó a tomar velocidad. Atrás iba quedando Blagoenschew. Hicimos unos pocos kilómetros y cruzamos el río Sella, un largo río de 1.242 kilómetros, afluente del río Amur. Realizamos una breve parada en un pueblito.
Pasaban mujeres ofreciendo frutas y verduras que por lo frescas que se veían, lo más probable era que estaban recién cosechadas de sus dachas. Subimos de nuevo al tren. Muy pronto llegamos a Belogorsk, una ciudad de casi 70.000 habitantes. Lenin me dio la bienvenida. Esta ciudad fue fundada en 1860 por colonos europeos rusos y como a toda la región, la llegada del tren le dio vida a este pueblo. En 1913 fue construida la estación y algunos años después, en 1926, esta localidad se convirtió en ciudad. En Belogorsk nos uníamos a la red del Transiberiano. Por ese motivo, tuvimos que esperar el cambio de la locomotora diésel por una eléctrica. Así que comencé a caminar, dar vueltas y recorrer un poco los alrededores. Subí a un puente que cruzaba las vías y vi pasar un tren carguero. Las formaciones de los trenes cargueros llegan a tener hasta 120 vagones. Obviamente que sin el tren, Rusia no sería la potencia económica que es. Como tenía más tiempo, fui a recorrer la ciudad. Encontré unos puestos en la calle y me compré unos vasos llenos de frutos rojos para el viaje. No creo que haya frutos rojos tan ricos como los hay en Rusia. El tren continuó su marcha y volvimos a cruzar el río Sella. Al otro lado, el tren paró en Svobodny, una ciudad fundada en 1912 mientras se construía el Transiberiano. El primer nombre de esta localidad fue Alexeyevsk, en homenaje al príncipe heredero Alexei Romanov. Tras la caída del Imperio Ruso, esta localidad fue renombrada por Svobodny, cuyo significado es libre. Paradójicamente, durante el régimen de Stalin, aquí se construyó un campo de concentración con el objetivo de deportar y someter a los prisioneros a trabajos forzados. Esta ciudad contaba con 80.000 habitantes a finales de los 80 y en la actualidad tiene aproximadamente unos 60.000. Ya era de noche. De nuevo arriba. No solo en el tren viajan personas, hay algunos viajeros muy particulares. Este es el coche comedor. Al día siguiente me despertó la luz del amanecer. La mayoría de los otros pasajeros dormía.
La Segunda Guerra Mundial interrumpió el desarrollo que se venía haciendo y obligó al ferrocarril a un empleo con fines bélicos, sufriendo al mismo tiempo las duras consecuencias de la invasión alemana. Después de terminada la guerra, se necesitó un par de años más para recuperar los ferrocarriles y volver al nivel de transporte de mercaderías anterior a la guerra. Las tareas de la reconstrucción en la posguerra enlazaron inmediatamente con nuevos planes de construcción y modernización de líneas. Los nuevos ferrocarriles se construyeron especialmente en la región de los Urales y en Siberia. Entre 1951 y 1958 fue realizado un considerable esfuerzo en la electrificación de líneas que abarcó las situadas en torno a Moscú, Leningrado, Kiev y Tailín, así como las ciudades más importantes de Siberia y los pasos de los Urales y del Cáucaso. Se extendió también el recorrido con máquinas diésel, especialmente en las regiones del Asia Central y las del Volga, donde el suministro de agua a las locomotoras de vapor acarreaba grandes dificultades. Mientras tanto, seguían pasando los cargueros, el desayuno y puentes. Nos detuvimos en Yorofei Pavlovich, un pueblito de 5.000 habitantes cuya estación tiene una arquitectura bastante particular, con dos cabezas que nunca pude descifrar de qué animal se trataba. Había también allí una máquina a vapor. Durante este viaje y el anterior siempre me quedé en las grandes ciudades, pero debe ser también una gran experiencia quedarse, aunque sea un par de días, en un pueblito como este, en el medio literalmente de la nada. En 1968, los ferrocarriles soviéticos tenían casi 140.000 kilómetros de longitud, de los cuales 31.000 estaban electrificados. Al estar todos los transportes planificados por el Estado, lo participaba cerca del 90% en el transporte total de mercancías. En 1970, el total de este tráfico alcanzó la cifra de 2.881.000 toneladas kilómetros, un 20% más que en 1965, y representaba aproximadamente el 50% del tráfico ferroviario mundial. Seguí recorriendo la estación de punta a punta hasta que llegó la hora de subir. No había mucha gente en el tren. Muchos compartimentos vacíos, los de 4 y los de 2. Aún quedaba todo ese día y una noche más para llegar a Chitá. Yorofei Pavlovich fue la última localidad del lejano oriente que se detuvo el tren.
Todavía quedaban muchos más paisajes, estaciones, ríos, puentes, montañas y sensaciones antes de llegar a mi nuevo destino. Me despedía del Óblast del Amur. Siberia me estaba esperando. Si les gustó el video, denle like, compartan, activen la campanita para las novedades y no se olviden de suscribirse a mi canal, así me ayudan a que pueda seguir subiendo más contenidos. Muchas gracias, nos vemos muy pronto.